Hoy tenemos un bello mensaje, creo. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 28 del 1 al 10. Dice aquí la escritura: cuando ya estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Eso está escribiendo Pablo, ¿verdad? En el capítulo anterior a estos hechos, Pablo había sido detenido, lo iban a llevar a Roma, lo iban a llevar en barco, y lo toman preso, lo meten, se suben al barco y lo iban a llevar a Roma, pero resulta que hay una tormenta, ¿verdad? Y en esa tormenta encallan, pero el Espíritu Santo le había dicho a Pablo, previo al desastre, que no se preocupara porque nadie se iba a morir. Y entonces se los transmite a los romanos: mira, no se preocupen, nadie va a morir, porque iban a tirar unos esclavos, iban a tirar esclavos para quitarle peso al barco. Y él le dice: no tiren a nadie, porque el Espíritu Santo me ha dicho que nadie va a morir, nadie va a perecer. Entonces el barco encalla, se destroza, ¿verdad? Y nadie muere. Es como un hecho milagroso, ¿no? Nadie muere. Y es la continuación, el capítulo 28 es la continuación de ese desastre, ¿verdad? Él viene de una experiencia donde, imagínate en esos tiempos, un barco de madera en medio de una tormenta ciclónica, porque eso dice la Biblia, y sobreviven. O sea, imagínate, no sé si sabían todos nadar, pero hay marineros que no saben nadar, o hay hombres que no saben nadar, ¿verdad? Pero nadie murió, nadie pereció. Y dice la escritura en capítulo 28, versículo 1: cuando estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron muy bien a todos, y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Pablo, que había recogido un poco de leña seca, le estaba echando al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo dejará vivir. Dice la escritura en versículo 5: pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego y no le pasó nada. Todos estaban esperando, ¿verdad?, que se hinchara o que de un momento a otro cayera muerto. Pero después de mucho esperar, cuando vieron que nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios. Esta historia, ¿verdad?, que son esas historias que alimentan la fe. Son esas historias que alimentan nuestra fe, porque la vida de Pablo, creo que no fue una vida fácil, fue una vida difícil, mucho más cuando él empezó a evangelizar. Si ustedes recuerdan, la vida de Pablo: era un asesino de judíos, de cristianos, de creyentes de Jesús, ¿verdad? Era celoso de la palabra de Dios, era un hombre entendido en la palabra de Dios, era un hombre preparado en la palabra de Dios, y fue entrenado para asesinar también. Y era un asesino de seguidores de Jesús, del movimiento de Jesús. Todo aquel que seguía a Jesús y él se enteraba, lo asesinaba. Es como en estos tiempos. Bueno, no estamos pasando nada de esos tiempos, pero en esos tiempos ser cristiano era estar a la secreta, porque podían asesinarte. Hoy en este tiempo tú eres libre de practicar tu fe, y no eres así, y no puedes ser asesinado en este país, ¿verdad? Pero imagínate vivir en esos tiempos de que tú amas a Jesús y de repente tú no puedes decirlo abiertamente porque podrían asesinarte. Bueno, pues Pablo era uno de esos asesinos que él le encantaba, o hacía bien su trabajo, ¿verdad?, de asesinar a los seguidores de Jesús. Bueno, obviamente todos saben que él tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y a partir de ese momento cambió su vida.
y fue menospreciado por los judíos y empezó a ser apreciado por los creyentes, por los seguidores de Jesús. Tampoco su vida fue fácil, llevar el evangelio a muchos lugares, a Asia, parte de Grecia, Asia Menor, perdón, y empezar a evangelizar parte de Roma o de Italia, pues obviamente iba a ser perseguido. Y obviamente lo toman preso. No fue nada fácil su vida, ya como evangelista o como apóstol, como lo queramos llamar, no fue fácil. En esos tiempos ser evangelista no era fácil para nadie. Yo creo que hoy la tenemos más fácil todos. Y es tomado preso, ¿verdad? Como lo platicaba, pasa un naufragio, se libra de la muerte, llega a un lugar que se llama Malta, o puede ser Ciudad del Carmen, por ejemplo. Y los nativos de la isla hicieron una fogata. Pablo dice que fue a buscar leña para avivar el fuego, y en lo que le echa leña, una serpiente que sale del fuego lo toma a él sobre el brazo. Otra versión dice que lo picó, y creo que aquí no dice que lo picó, ¿verdad? No dice que lo mordió, pero en otra versión dice que sí lo mordió. Entonces los nativos empezaron a ver, este tipo, por más que se salvó del naufragio, de seguro ha hecho cosas malas, ¿verdad? Que se va a morir. La gente esperó el tiempo para que este hombre se muriera, pero no se murió. Luego empezaron a decir, ¿verdad? Que wow, este hombre sí es un hombre de Dios, ¿verdad? Y muchas veces en la vida nosotros pasamos por ciertas pruebas. Y últimamente he estado, no sé por qué, pero el Señor, y con ciertas personas he podido hablar ciertos temas donde a los creyentes les cuesta mucho trabajo seguir a Jesús. Nos cuesta mucho trabajo permanecer en las cosas de Dios y dar frutos, pues. Yo quiero que para que tú puedas dar fruto en una casa como esta, tienes que permanecer. Es difícil permanecer en una casa, pero es como si yo quisiera quitarme el apellido de mi familia y ponerme otro, ¿verdad? Es difícil, pero permanecer en una casa como esta o ser creyente, debemos estar dispuestos a pasar ciertas tribulaciones, pero pasarlas con fe. Las personas venimos del pasado y venimos con problemas, pero cuando nos convertimos pensamos, oye, tenemos muchos problemas, ¿no? Los problemas ya los traíamos, lo que pasa es que no nos dábamos cuenta. Pero los problemas nunca nos los vamos a quitar en la vida. ¿Cuáles son los problemas comunes y corrientes que tú y yo vivimos? Mira, de verdad que mi vida, ni la tuya, se puede comparar con la del apóstol Pablo. La verdad, te soy honesto, la llevamos muy relajada. Pero ¿quién de nosotros lleva una vida difícil en la fe? ¿Qué problemas puedes tener tú? En serio. Yo sé que tal vez tus problemas no son los mismos que los míos, pero todos tenemos problemas económicos, ¿sí o no? A unos a mayor grado, otros a menor grado, pero todos tenemos problemas económicos. ¿Quién no tiene problemas de salud? O sea, todos pasamos por ciertos problemas de salud, no nada más tú, algún familiar tuyo. ¿A quién no se le muere a la gente amada? ¿A quién no se nos mueren los familiares? ¿A quién no le salen bien las cosas, los negocios? O sea, todo el mundo está pasando por problemas. Estoy seguro que hoy tuviste un problema con tu jefe. A lo mejor no te pagaron la quincena a tiempo, no te la pagaron completa, y ese es un problema para ti porque tú tienes cuentas por pagar o cosas que atender en casa, ¿verdad? Alguien se peleó con un compañero, con una compañera. Alguien ha sido tentada o tentado en el trabajo. Alguien se echó piña con su esposa en la tarde, o se gritaron. Todo el mundo pasa por problemas, todo el mundo. Pero uno tiene que aprender a superar los problemas todo el tiempo. El problema de ayer no puede afectarte tu presente ni tu futuro. Porque una de las cosas que tenemos los creyentes o los cristianos, que los problemas del pasado nos hacen más fuertes para el futuro. No sé si me estoy explicando. Porque supuestamente
uno va aprendiendo. La unción que tengo hoy, yo como pastor, hoy no es la misma que yo tengo cuando yo empecé a pastorear. Lo voy a decir de esta forma. Cuando yo empecé a pastorear, mi fe era muy pequeña, como dice la Escritura. Todos nacemos o tenemos una medida de fe, y como va pasando el tiempo, nuestra medida de fe va creciendo. ¿Sí me estoy explicando? Yo he escuchado en casa de Dios, ahorita que fui, yo escuché que un pastor dijo: ¿tú qué le dirías al joven de hace 20 años? Cuando tuviera 20 años o 25 años. Yo esa pregunta yo me lo he hecho siempre. Hoy en día tengo 15 años de ser pastor, y yo le diría al mismo Héctor Ferrer de hace 15 años, yo le diría: estate tranquilo que todo va a estar bien, todo va a salir bien. Pero hace 15 años, cuando empezamos a pastorear, yo decía, no sabía qué nos deparaba el futuro. Pero la experiencia en los años y que Dios ha tenido el control de todo, hoy te puedo decir que Dios, cuando creemos en Dios y ponemos todo en las manos de Dios, Dios se encarga de todo. En serio. ¿Me estoy explicando acá? Amén. Y muchos de nosotros nos cuesta trabajo creer esa parte. Pablo pasó por situaciones, pero de todas el Señor las libró. No, de la última no pudo, pero era necesario. Pero en muchas tribulaciones que pasó el apóstol Pablo, de todas las libró el Señor. Cuando él estuvo en el naufragio y el Espíritu Santo le dijo que no iba a morir, él confió que no iba a morir y se lo libró de un naufragio. La actitud de él cuando la víbora se le montó en el brazo y lo picó fue de un hombre de fe. O sea, tú no puedes darte el lujo de sentirte como los hombres y mujeres que su fe está como las ondas del mar. Un día está abajo y un día está arriba. No, tu carácter en la fe debe estar así, plana, seguro, convencido de que tú caminas con el Señor y que Él camina junto contigo. No sé si me explico acá. No importa lo que esté pasando, el Señor camina conmigo. Y no importa si vienes de un naufragio, o te lo voy a decir de esta forma, no importa si vas de problema en problema, no importa. No sales de una y te metes a otra. Estás pagando una cuenta y ya se te vino la otra cuenta. Estás saliendo de un problema con el hijo y tienes problema con el otro. Y si no terminas problema contigo, te metes problemas con la esposa, con el esposo. Y agrégale los problemas económicos, la situación de salud y whatever, todo lo que se quiera sumar a nuestras vidas. Pero de todas ellas el Señor nos va a librar, dice la Escritura. Pero tú y yo tenemos que practicar algo, es confiar en Dios en medio de la tormenta. Amén. Tú tienes que aprender a confiar que Dios está contigo. Y si Él está contigo, nadie puede estar en contra tuya. Amén. Tienes que hacer como Pablo. Te sacudes del problema y tienes que seguir avanzando. Los problemas no pueden gobernar tu vida. Es Dios el que debe de gobernar tu vida. Cerca de aquel lugar había unos terrenos que pertenecían al personaje principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. Y sucedió que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo fue entonces a visitarlo y después de orar puso las manos sobre él y la sanó. Hay una versión bíblica que dice que la mano donde le picó la serpiente, unos dicen que era izquierda, otros que era derecha, pero whatever, ¿verdad? Vamos a suponer que a Pablo le picó la mano derecha. Y con la mano derecha con la que le picó el serpiente, con esa misma mano impuso mano. Y el papá de Publio sanó. A veces las experiencias de vida que tú has pasado, esas experiencias de vida, es donde Dios te fortalece a ti, como a mí, para imponer manos. Yo tengo la autoridad para hablar de matrimonio, de hijos y de muchas cosas. Aquel que venció el alcoholismo tiene la autoridad para imponer manos y sanar a otros de ese problema. Aquel que venció la homosexualidad
¿verdad? Tiene el poder, la unción y la autoridad de parte de Dios de usar ese problema para bendecir a otros en el nombre poderoso de Jesús. Lo que un día fue un problema, lo que un día fue un pecado, ese problema, ese pecado va a ser la fortaleza que Dios te va a dar a ti para poder sanar a otros en el nombre poderoso de Jesús. Porque para lo que para ti es imposible, para aquel que cree todo le es posible. Pero eso de creer lleva un tiempo, lleva un proceso, no es de la noche a la mañana. Y tú tienes que creer que Dios lo puede hacer. Por eso Pablo, desde su mano derecha o izquierda, donde lo picó la serpiente, él puso la mano en ese enfermo y sanó. Entonces Dios puede usar tu problema para bendecir a otros. Yo no sé dónde te picó la serpiente, pero de donde te picó la serpiente tú vas a bendecir a otros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dice aquí en el versículo 9: y con esto, después de que Pablo sanó al papá de Publio, vinieron también los otros enfermos que habían en la isla y fueron sanados. Nos llenaron de atención y después, al embarcarnos de nuevo, nos dieron todo lo necesario para el viaje. Te quiero decir algo, que Pablo en ese punto, él era un preso. Él iba a Roma, pero iba en calidad de preso. Y aún siendo preso, él siguió bendiciendo a las personas. El problema de nosotros también, a veces necesitamos, ¿cómo explicarlo? Bueno, lo voy a decir de esta forma: si Dios me bendice, voy a servir. Si Dios me restaura, voy a servir. Como que condicionamos nuestro servicio. Pero Pablo estaba preso, y aún estando preso, él siguió sirviendo. Amén. Nosotros somos totalmente libres ahora en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros, como ciudadanos de ese país, de este hermoso país, somos libres y estamos mucho mejor que en aquellos tiempos. Estamos mejor que aquellos tiempos. Pero la verdad, somos libres en este país, libres, y aún teniendo libertad de culto, de movilización, y poder practicar nuestra fe con gozo y con alegría. Nos sentimos presos para poder llevar el evangelio a los demás. No queremos hablarle de Jesús a nadie, pero si algo tenía Pablo, que verdad, él constituyó, llevó la palabra de Jesús a muchos países. Y nosotros que estamos aquí, mucho mejor que él y libres, no somos capaces de imponer manos y de hablar de nuestros testimonios para levantar a otros en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo creo en el nombre de Jesús que tú vas a hablarle a otros de Dios, y a través de tu testimonio vas a levantar a otros. Dice Isaías 41:13: porque yo soy el Señor tu Dios, dice, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, que yo te ayudaré. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, y me infundirán ¿qué? Aliento. Dice la Biblia que el profeta, Dios le dijo al profeta Isaías: no temas, que yo te ayudaré. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso fue, este libro de Isaías fue escrito en el Antiguo Testamento. Cuando vivió Pablo, su experiencia era el Nuevo Testamento. Pero yo imagino a Pablo, porque él conocía las escrituras del Antiguo Testamento o de la Torah, que yo imagino que él, en medio del naufragio, dijo: no voy a temer mal alguno, porque el Señor está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor está conmigo. Porque Pablo estaba pasando por una situación de muerte. Era preso,
hay una tormenta, el barco de madera pero dice la Escritura en el libro de los Hechos que Pablo escuchó al Espíritu de Dios que le dijo: nadie va a perecer, ten confianza, nadie va a perecer, tu propósito no ha terminado todavía. Yo sé que no le dijo que iba a ir a Malta, pero le dijo, yo siento que le dijo: nadie va a perecer, tu propósito no ha terminado, hay mucho por hacer. Dios sabía que él iba a llegar a Malta, que le iba a picar una serpiente y que iban a poner manos de Dios lo sabía, pero Pablo no lo sabía. Pero lo que sí sabía Pablo es las Escrituras, que nosotros debemos aprenderlas y decir, ¿verdad? No voy a temer mal alguno, aunque ande en valle de muerte y de sombra. ¿Valles de qué? De muerte. En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento, dice aquí la Escritura. Eso lo estaba viviendo él. Si Dios ya me dijo que no voy a morir, no voy a morir. Si Dios ya te dio una palabra a ti, créela, que Dios la va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Amén.